Último tramo de la edición Mediodía de Noticias. Es año electoral, hablamos de política. Ricardo Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Sebastián? ¿Bien? Bien, Richard. Bueno. Internas. Una interna bastante movida la que tiene el peronismo. No ha definido absolutamente nada todavía en cuanto a la presentación pública, el peronismo de Mendoza. Porque recordemos que el próximo 22, el sábado, se cierra concretamente las listas de candidatos a la provincia de Mendoza y por lo tanto allí se tendrá que empezar a definir. Vamos a ir por parte en este peronismo que le cuesta por ahora armar la unidad porque en definitiva hay diferencias entre los distintos sectores. Emir Félix y Roberto Righi estuvieron en Buenos Aires. Este hombre, el intendente de San Rafael, actual intendente de San Rafael, estuvieron sentados con Roberto Righi y Fernanda Lacoste, entre otros dirigentes, con dirigentes nacionales. Fueron recibidos por Agustín Rossi y Victoria Tolosa Paz, dos ministros del gobierno nacional. Félix, Righi y Lacoste. Lo cierto es que estuvieron en ese lugar hablando obviamente de una situación que se da hoy muy particular, saber qué va a hacer el peronismo mendocino. ¿Qué le dijeron Rossi y Tolosa Paz a estos hombres y mujeres? Que hay que confrontar. Hay que confrontar. Ir a las PASO. Ir a las PASO. Eso es lo que le dijeron Rossi con Tolosa Paz. Tienen que ir a las PASO para dirimir candidaturas. Hay algunos que se niegan, se resisten, pero bueno, la idea es esa. Evidentemente desde Buenos Aires, vayan a las PASO. Allí dirimen absolutamente toda diferencia que pueda existir dentro de otro. Un jefe comunal me dijo esta mañana, todo está en carpeta. ¿Qué significa esto? Que puede haber PASO como puede haber lista de unidad. No lo descartan. Estamos a prácticamente 72 horas y algo más del cierre de lo que serán las listas de candidatos. Esto no es raro. Hasta último minuto las negociaciones siempre se mantienen. De hecho, recuerdo algunas otras elecciones donde se juntaban todos en un hotel y las negociaciones eran hasta altas horas de la madrugada. Hasta el último minuto, Así se es. podría decir, ¿no? Salvo cuando existía la figura del Chueco Mazón. De Juan Carlos Mazón, exactamente. Que en definitiva era el que más ordenaba. O menos iba alineando y ordenando la tropa y generando el espacio necesario como para que todos vayan detrás de una fórmula. Lo cierto es que, bueno, los intendentes dicen que tienen todas las cartas sobre la mesa y no han definido absolutamente nada. Un intendente que no fue a la reunión de Buenos Aires es Aveiro. Estaba invitado, pero bueno, no concurrió. A todo esto, vamos a otro sector del peronismo. ¿Qué pasa concretamente en el sector de la Cámpora y sobre todo en algunas agrupaciones K? Dicen que ya tienen prácticamente definida una fórmula para ir a la interna. Y se conoció esta mañana. Omar Parisi sería el hombre que conduciría esta fórmula acompañado de Lucas Hilardo. Este es Omar Parisi, el actual diputado. Y este es Lucas Hilardo, el senador. Esta sería la fórmula de la Cámpora. Parisi gobernador. Parisi gobernador, Hilardo vicegobernador. Ah, mire usted. Cuando suele tener más espacio quizás mediático o mayor palabra. Esta foto Lucas Hilardo. es de esta mañana. Esta foto es de esta mañana. El diálogo entre dos hombres que ya están prácticamente anunciando que van a ser precandidatos a la gobernación de Mendoza. Omar Parisi, Lucas Hilardo sería una de las fórmulas. Tengo un videíto, un recuerdo, lo podemos poner rápidamente. El video cuando estuve unos segundos hablando en una nota, en realidad unos minutos, hablando con Lucas Hilardo, cuando él propuso aquel encuentro con los periodistas que se llamó concretamente Tiempo de Valientes, donde convocó a muchos periodistas de la zona para hablar con él y hacerle entrevista, notas. Bueno, en aquel momento, Lucas Hilardo, cuando le pregunté respecto de si él estaba interesado en ser gobernador de la provincia de Mendoza, él dijo que todos los políticos, sobre todo los que están en política en Mendoza, aspiran, obviamente, a llegar a la gobernación. Pero bueno, esa fue su frase en su momento, Sebastián. Por lo tanto, simplemente la traía aquí en el recuerdo. A colación, en el exactamente. recuerdo. Nada más, Bien. En el recuerdo.
Bueno, y vamos ahora a otro de los hombres que, ¿te acordás que en un primer momento se lanzó directamente a la candidatura? Fue el primer adelantado dentro del peronismo. Estamos hablando de Martín Hinojosa. Exactamente. Actual presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Sí. Hinojosa se lanza a la precandidatura a la gobernación por el peronismo, pero en definitiva este hombre lo que pretende es la unidad del peronismo. Dijo: si no hay consenso para que yo sea el candidato, me bajo. O sea que él solo se presenta si es el candidato del peronismo. El hombre del consenso. No va a internas. Afinidad tiene con todos los sectores. Tiene con muchos sectores, pero bueno, en ese sentido todavía hay que esperar para ver si pudo cerrar algún tipo de acuerdo. Él dice, si no hay consenso, no hay apoyo, no hay unidad en el peronismo como para acompañar mi candidatura, entonces me bajo, ¿no? Eso es lo que en su momento dejó dando vueltas allí Hinojosa. Habrá que ver cómo sigue esta historia por allí. Y por último está Alternativa, una facción del kirchnerismo que lidera aquí en Mendoza Guillermo Carmona y que también está evaluando la posibilidad de su fórmula. ¿Por qué? Porque Carmona con este hombre, Agustín Rossi, son los que prácticamente están deseando la interna en Mendoza. Es decir, ellos quieren paso, quieren la primaria abierta, simultánea y obligatoria, y por lo tanto ya están evaluando armar una candidatura en el marco de lo que es esta zona. Todavía no está definido esto, si irá Carmona o bien Fernanda Lacoste, o quién podría ser el candidato de este sector para ir a una primaria abierta, simultánea y obligatoria. Así están las cosas en el peronismo cuando faltan tan solo horas para que se cierren las listas de candidatos a la gobernación de Mendoza. Gracias, Richard.